la condena de la muerte. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Precisamente eso es lo que muestra el texto que veremos en esta mañana. Así que si me pueden acompañar al capítulo 8, versículos 1 al 11 del Evangelio de Juan. Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. A medida que lo encuentren, pueden ponerse de pie en reverencia a la palabra de nuestro Señor para darle lectura. En esta mañana voy a leer de la Biblia Las Américas, aunque tengo la Reina Valera aquí al ladito mío, pero voy a dar lectura de la Biblia Las Américas. Y dice así la poderosa palabra de nuestro Señor. Pero Jesús se fue al monte de los olivos, y al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Decían esto probándole, para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. Padre Santo, Padre bueno, Dios eterno y poderoso, te damos las gracias por tu bendita y misericordiosa palabra. Señor, te damos gracias, Padre, por tu bondad y por tu amor revelados y demostrados en Cristo. Oh Señor, gracias, Padre. Señor, bendice a tu iglesia. Recuérdale a tu iglesia el gran regalo que hemos recibido. Recuérdale a tu iglesia de la condena que hemos sido librados. Oh Señor, habla a los corazones de aquellos a quienes hoy quieres hablar a sus corazones para traer salvación, consuelo y ánimo. Oh Señor, a pesar de quien habla tu siervo, que seas tú manifestándote, Señor, que seas tú hablando por medio de tu palabra, y no tu siervo, Señor, hablando de su propio intelecto o de su propia sabiduría. Oh Señor, ayúdame, Señor. Te necesito. Te necesitamos, Señor. En Cristo te rogamos, te suplicamos estas cosas y te damos gracias. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Hermanos, el texto que tenemos aquí de frente es un texto que ha traído por varios siglos controversia. La Biblia, como la tenemos hoy, como la conocemos hoy, con sus capítulos, con sus versículos, no era así.
sí tenía sus 66 libros y estos no tenían ni capítulos ni versículos. Pero para el año 1001 en adelante, siglo XI, los eruditos, los estudiosos comenzaron a dividir los libros por capítulos y versículos. Y fue un trabajo arduo, un trabajo que conllevó mucho tiempo, muchos años, y no fue hasta el año 1551 que fue completada y hoy conocida de todas las generaciones desde ese tiempo hasta hoy, como la tenemos actualmente, con sus capítulos, con sus versículos. Y este texto, estos 11 versículos, la polémica entre los eruditos es, algunos dicen que pertenece al capítulo 7, otros dicen que no pertenece a Juan, que no es un texto juanino porque no tiene los vocabularios que usa Juan en todo el resto del libro del Evangelio de Juan. Y hay mucha controversia. Así que, ¿qué hacemos? Bueno, lo que ha hecho la iglesia por siglos. Nosotros no vamos a entrar en dimes y diretes si eso no es, si va en el 7, si va en el 8. Es la palabra de Dios. Nosotros sabemos que Juan no es el autor intelectual del Evangelio. Sabemos que es Dios el autor intelectual que usó a Juan, inspirado Juan, lo usó, fue el instrumento que Dios usó para dejarnos el Evangelio revelado, para dejarnos estas hermosas palabras para edificación y para transformación de nosotros. Así que no vamos a entrar en esos temas. Hoy haremos como la mayoría de los hijos de Dios en todas las generaciones. Lo consideramos la palabra inspirada de Dios. Y si está añadida en el Evangelio de Juan, es porque Dios ha querido que así sea. Porque Dios es el cuidador, el protector de su palabra. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la historia es una. Y el principal actor es uno. Así que eso no está en cuestión. Hoy trataremos el texto como lo que es, palabra de Dios. El texto nos recuerda la escritura de Romanos, capítulo 8, versículos 1 al 11. Nos hace recordar precisamente Romanos 6, 23. Estos textos de Juan 8, 1 al 11 nos hacen recordar Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a eso fue que vino Cristo, a librarnos de la sentencia de muerte que pesa contra toda su creación. Amén. Es lo que vemos allí. Así que si pudiéramos resumir estos 11 versículos en una sola oración, pudiéramos bien decir que Jesús no vino a condenarnos. Ya estamos condenados. Eso sucedió ya en Génesis, en la transgresión. Génesis capítulo 3, la caída. Ya estamos condenados. Cristo vino a salvarnos de la condena de muerte. Y es lo que vemos en esos textos. Y así le hemos titulado, Jesús vino a salvarnos de la condena de muerte. Así que adentrémonos en el texto
y disfrutemos de esta hermosa historia. Y ruego a Dios que tu corazón sea abierto, tu mente sea abierta por el Espíritu, que puedas ser corregido, que puedas ser animado, que puedas ser instruido y que puedas ser recordado, transformado por lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque ciertamente nos ha librado de la muerte. Ciertamente el Señor nos ha librado de la muerte. Así que en el versículo 1 vemos que Jesús se quedó en el Monte de los Olivos. Y no podemos olvidar que el capítulo 7 cerró diciendo que todos, después de aquella discusión que tuvieron, ¿verdad?, con Nicodemo, que Nicodemo salió en defensa de Cristo, ¿verdad?, haciendo frente a los fariseos, y estos le insultaron diciendo, oye, tú también, habrás salido de Galilea. Eso fue un insulto, no fue un halago, fue un insulto, sino fue burla, fue desprecio, porque ellos dicen que de Galilea nada salía, ¿verdad?, nada había salido. Se nota que ellos no habían estudiado y escudriñado correctamente las Escrituras, porque si lo hubiesen hecho, se hubiesen dado cuenta de que muchos profetas habían salido de allí. Tampoco hicieron su asignación, porque ellos habían discutido y la pelea fue porque el Cristo o el Mesías iba a venir de la aldea, de la ciudad de David, porque de allí fue que se prometió. ¿Ves que no hicieron la asignación? Ellos estudiaban la Escritura todos los días, pero se les olvidaba verdaderamente escudriñar, buscar dirección de Dios, para que Dios les revelara. Porque si lo hubiesen hecho, se hubiesen dado cuenta de que de Belén, de la ciudad de David, viene el Mesías. Pero ellos no lo habían reconocido. Y se suscitó esa situación. Nicodemo sale en defensa, es insultado Nicodemo y le dice que tú también vienes de allí. Eso es un insulto. Y termina el texto diciendo que entonces, después de haber discutido, todos se fueron a su casa. Pero mira qué cosa. Todos se van a su casa, mas dice el texto que Cristo se quedó en el Monte de los Olivos. ¡Wow! Eso también nos hace recordar Mateo 8:20, que a todos los que querían seguir a Cristo, Cristo en un momento dado le dijo, las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Muchos eruditos dicen que aquí se menciona por primera vez el Monte de los Olivos, pero que Cristo no se quedó en el Monte de los Olivos realmente, sino que se quedó en una aldea que estaba cerca, que era de donde era Marta, María y Lázaro, que eran los amigos de Cristo, que a él pernoctaba allí, se quedaba allí, dormía allí, y eso estaba muy cerca del Monte de los Olivos. Pero el texto no dice que se quedó en la aldea, dice que está en el Monte de los Olivos. Así que me hace recordar que Cristo ya había mencionado que Él no tenía privilegios. Él no tenía donde recostar su cabeza. Por tanto, se quedó allí. Ahora vemos el versículo 2. Vemos que al amanecer salió al templo. Dice que a seguir enseñando a todo el que a él venía. Dice que sentado le enseñaba. Esto nos recuerda que Pablo precisamente apunta a este tipo de enseñanzas cuando dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Y ciertamente todos los maestros se sentaban para enseñar a sus discípulos. Y Cristo no está haciendo algo que no se hacía. De hecho, varios textos bíblicos apuntan a que sentado enseñaba. Ahora, en el versículo 3, entran unos nuevos personajes a la historia. Personajes que nosotros en Juan no los habíamos visto todavía. Estos son los escribas, que ciertamente son mencionados y presentados en los otros evangelios.
en Mateo, en Marcos, en Lucas, pero aquí no los habíamos visto y los estamos viendo por primera vez. Y es que es importante el por qué Juan los está presentando por primera vez. Esto es importante, porque esto nos va a dar ahora luz en lo que ellos estaban tramando y en lo que ellos estaban haciendo. Y ya veremos qué es lo que ellos querían hacer. Así que los escribas se están mencionando por primera vez. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Quiénes son estas personas? Bueno, saber leer, saber escribir en ese tiempo era un gran privilegio. Nosotros, ¿verdad? Sabemos que Pablo habla de eso. Pablo dice, llega un punto en que dice que por el conocimiento de Cristo, ¿verdad? Por el privilegio de conocer a Cristo, él tiene como estiércol, esa es la palabra, no podemos hacernos de la vista gorda ni larga, la palabra es estiércol, sí, excremento. Él dice que tiene todo eso por estiércol, todo su conocimiento, todas las matemáticas, las ciencias, el español, los lenguajes, todo eso él lo tiene por basura ante el privilegio de conocer la revelación de Dios en Cristo Jesús. ¡Wow! Esas palabras fuertes, pero son esas. Pero estos hombres sabían leer, sabían escribir. No tan solamente sabían leer y sabían escribir. Los escribas eran personas que se especializaban en ciertos trabajos y uno de ellos era transcribir las escrituras, pasar las escrituras, transcribirlas. Las leyes, si necesitabas hacer un contrato de compraventa, ellos sabían hacerlo. Si alguien pedía un divorcio, ellos sabían redactar un acta de divorcio. Ellos sabían pedir cosas a Pilatos y al gobierno romano. Ellos sabían cómo redactar ese tipo de peticiones, ese tipo de cartas. Eran expertos. Ellos también recogían crónicas, historias de las cosas que sucedían, no tan solamente en cultura judía, sino también en toda la sociedad. Así que estos hombres sabían hacer todas esas cosas, eran empleados, no hacían esto de gratis, ellos se les pagaba por esto y ese era lo que ellos hacían, eran funcionarios que redactaban y sabían hacer todo tipo de documento legal, pero una de las cosas también que hacían era transcribir las escrituras. ¿Ok? Vamos viendo, ¿verdad? La importancia de por qué ellos están aquí. Es por esto. En Mateo, capítulo 23, versículos 13, 14, 15, 23, 26, 27, todo eso, Cristo habla acerca de ellos. Cristo le dice a los fariseos, tanto como a los escribas, que ellos eran denunciados frente a todo el mundo como hipócritas. De hecho, Cristo en un momento dado dijo, escúchenlos, hagan lo que ellos dicen, no hagan lo que ellos hacen. Porque eran unos hipócritas. Precisamente se conocían la escritura de arriba a abajo, la transcribían, la conocían, pero no la vivían, no la aplicaban. Y por eso estos hombres están aquí. Vemos en el capítulo 4 que ellos armaron un tribunal en el templo. Esta era la idea, hermanos. La idea era armar un tribunal en el templo. Recuerden que a Cristo lo quieren matar. Ellos ya están confabulados, conspiraron para coger a Cristo en algo que falle, para acusarlo y para tener
un motivo para matarlo. Eso es todo. Trajeron escribas y montaron un tribunal. Tenían los secretarios. Usted sabe que en los tribunales hay alguien que escribe hasta el mínimo suspiro que alguien haga de los que se está entrevistando. Hasta el... Eso también aparece así. ¿Sí? ¿Usted lo ha visto? Tenemos un abogado en medio nuestro, pero no está hoy con nosotros, está de vacaciones. Quiera Dios y la esté pasando muy, pero que muy bien. Tenían al jurado. ¿A dónde llegaron? Cristo estaba enseñando. Cristo tenía gente allí que venían a él a escuchar sus enseñanzas. Ahí está el jurado. ¿A quién más tenían? Por supuesto, tenían al abogado y también al juez, Cristo. ¿Y quiénes son los que presentan un caso en el tribunal? Los fiscales. Ellos son los fiscales. ¿Ve que montaron el tribunal? Ellos tenían el tribunal montado para atrapar a Cristo, para tenderle una trampa. De hecho, lo dice el texto. Dice que ellos lo hicieron ¿con qué motivos? Para atraparle. Pero ellos tenían ya el tribunal. Y los fiscales presentan el caso, un caso incompleto, de hecho, sin base, se le cae rápido, por eso se le cayó el caso rápido. Cristo se lo tumbó seguida. Porque ellos citan la escritura en Deuteronomio, pero se les olvidó traer al hombre. Pero para que ustedes vean cómo es el corazón del hombre, trajeron únicamente a la mujer. ¿Eh? ¿Por qué sería? ¿No sería acaso, no, bueno, que había alguno de ellos envueltos? Digo yo, especulando, ¿no? Porque así, eso pasa hoy. Eso pasa hoy. Y si no, mire las noticias para que usted vea cuántos fiscales, jueces, abogados amapuchan y esconden y pisan y mételo debajo de la alfombra y nadie se enteró. Pero aquí traen a la mujer. Ellos presentan el caso. Ahora dinos tú, Señor, esta mujer, la atrapamos en el acto mismo de adulterio. Aquí está. Y Moisés nos ordenó apedrearla. No, y dice apedrear a esta clase de mujer con desprecio. Tú pues, ¿qué dices? ¿Qué hacían los secretarios? Lo que hace todo secretario en un tribunal, copiando todo lo que dijeron, todo lo que ellos están diciendo. Pero mira qué interesante. Jesús se inclina. Jesús está sentado. Y Jesús se inclina y empieza a escribir en la tierra. Pareciera como si Cristo no estuviera prestando atención. Pareciera como que Cristo le está dando muy poca atención o muy poca importancia a lo que ellos están trayendo. Pero ciertamente Cristo nada pasa por alto. El texto no lo dice. Pero si ellos están tramando coger en algún momento a Cristo para poder acusarle, Cristo conoce todas las intenciones del corazón. Eso ya en textos anteriores ha quedado más que claro. Cristo conoce los pensamientos, Cristo conoce el corazón. De hecho, Dios dice que nosotros no miramos lo por encima, lo que, ¿verdad? Las apariencias, más Dios mira el corazón. Ahí tienen a Dios. Cristo es Dios.
Él conoce los pensamientos, Él conoce los corazones, Él escudriña los corazones. ¿Usted cree que lo que está diciendo Juan allí lo está diciendo porque Cristo no lo sabía? No, por el contrario, decían esto probándole para tener de qué acusarle. Cristo conoce que esa es la intención de ellos. Y Cristo ciertamente pudiera estar actuando, no estoy afirmando, estoy diciendo pudiera estar actuando como hubiese actuado un procurador romano. Cristo no tenía libreta, Cristo no tenía el bolígrafo, ni tenía la pluma, pero está escribiendo, tal vez pudiese estar escribiendo en tierra lo que ellos están diciendo. Las acusaciones por las cuales esta mujer está siendo traída a él. Tal vez. Pudieron ellos quizás interpretarlo de esa manera. Tal vez el texto no lo dice, pero pudiera ser. Ahora bien, ¿qué vemos? Se inclina el Señor sobre la tierra, comienza a escribir. Pero ellos, ¿qué hacen? Insisten. Oye, te dijimos, estamos esperando tu contestación. Aquí está esta mujer sorprendida, en el mismo acto. ¿Tú qué dices? Dinos, ¿cómo insistieron? Entonces Jesús les dice, bueno, el que de ustedes estén sin pecado, y esto es interesante, hermanos, esto es interesante. Aquí hay mucha división y hay mucho debate en cuanto a esto, pero hay que ser objetivo, hay que ser fiel al texto, y aquí pecado está en singular y no está en plural. Aquí Cristo no está hablando de los pecados, Cristo está hablando de pecado. ¿Y qué pecado se está trayendo en este tribunal? ¿Cuál es el pecado? Adulterio, hermanos, es adulterio. Y Cristo está diciendo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Hermanos, esto lo cambió todo. Entra un nuevo elemento, la conciencia. Esto lo cambió todo. Y Cristo, una vez hace esa declaración, vuelve y se inclina y vuelve y escribe. Como ustedes toman nota, yo estoy haciendo mis notas. ¿Lo ven? Pero ellos, al oír esto, dice el texto que se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad. Y dejaron solo a Jesús, a la mujer que estaba en medio, y claramente están allí quienes, los que estaban ya antes, están allí, están. Es la segunda vez que Cristo se inclina. Eso llama la atención. Muchos quisieran saber qué escribió. Quisiéramos saber, me incluyo, qué escribió. Pero hace sentido. Hace sentido. Si ellos escriben, Cristo escribe. Así que los fiscales citaron la escritura. Querían atrapar al juez y al abogado en su veredicto. Pero el juez, en su sabiduría infinita, los llevó de vuelta a la escritura, dejándoles saber lo que allí decía que tenían que hacer y no hicieron. Hermanos, Deuteronomio capítulo 17, versículo 7 dice que la mano de los testigos, ellos eran testigos, tenía que haber caído primero sobre el hombre y sobre la mujer, antes de llevarlos al pueblo, ¿no?
antes de llevarlos al pueblo. Y después, la mano de todo el pueblo, era después, lo que dice la ley era después, Deuteronomio capítulo 17, era después. Primero ellos fueron, los atraparon, los tomaban, los enjuiciaban, los llevaban al pueblo. Estos fueron enjuiciados, fueron así, vamos a proceder. Pero ¿por qué ellos no habían hecho lo que debían haber hecho? ¿Por qué no lo hicieron? Primero no traen al hombre, traen la mujer sola. Y luego la traen viva. No la habían matado. Ellos no tenían autoridad para eso. Ellos no eran una nación autónoma. Ellos están bajo el poderío de Roma, bajo la autoridad de Roma. Por eso es que ellos quieren armar un caso y no toman la justicia en sus manos. Por eso es que esta mujer, aunque había sido atrapada, bajo su ley podía ser apedreada, pero no había sido apedreada. Ellos lo que quieren es ver cómo Cristo se dice o se contradice para empezar a amarrar y a crear un caso y llevarlo ante Pilato. Y ustedes sabrán, que ya sabemos la historia, que el caso fue hasta fabricado. Para poderlo llevar a Pilato tuvieron que fabricarlo, y eso lo veremos ya al final de capítulo Juan, de los capítulos últimos de Juan. Pero ellos tenían un caso incompleto. Ellos no podían tomar ese tipo de decisiones. Por esa razón es que tratan de levantar evidencias que comprometan a Cristo para empezar a formar un caso contra él y llevarlo a las autoridades romanas, y traen entonces a esta mujer. Y cuando fueron confrontados con lo que Cristo acaba de pronunciar, desde el más viejo hasta el más joven se fue retirando y ninguno de ellos tiró la piedra. Esto me recuerda a lo que dice mi amado hermano Isaac. Cuando uno sale a caminar en las calles con Isaac ve a gente mayor que no responden al evangelio. Isaac se conmueve y dice, wow, man, mientras más mayores son, más pecados tienen en su contra. Y eso me hizo pensar en eso. ¿Y por qué los mayores se van primero? ¿Por qué los mayores tiraron la piedra, los más adultos tiran la piedra? Pudiera ser eso. Tal vez tienen más pecados acumulados. De hecho, Cristo varias veces le dice al pueblo que son unos adúlteros. Ustedes, generación adúltera, le dice precisamente a ellos, a este grupo de personas, de fariseos, de escribas, generación adúltera. Claro, pudiéramos espiritualizarlo y pudiéramos decir, no, pero es que Cristo, fíjate, le está diciendo que han adulterado porque dicen que son hijos o que conocen a Dios, mas sin embargo le son infieles al Señor. Sí, ciertamente eso tiene que ver. Pero ¿será eso únicamente por lo que Cristo dice, generación adúltera? Ciertamente, hermanos, el adulterio era muy mal visto y todavía es mal visto, y ellos hacían estas cosas en secreto y lo hacían a escondidas, pero lo hacían. Y siempre quien, ¿verdad?, terminaba, la peor parte se la llevaba siempre la mujer, ciertamente. Porque ellos, imagínate, cómo van a ponerse ellos en una posición así, de vergüenza, ¿no? Eso le podía traer muchísimas repercusiones, pero ciertamente ellos quizás pensaban más en el estatus social y en el bolsillo, porque muchos de estos tenían negocios hasta en el mismo templo, y eso
tenemos que saber que es así, lo hemos estudiado ya en otros capítulos, y ciertamente tal vez esto es lo más que a ellos les preocupaba. Pero el texto dice que se fueron retirando, y es porque entra un nuevo elemento, y es la conciencia. Hermanos, la conciencia no te lleva a la salvación. No te lleva a la salvación. Ella no te conduce a salvarte. Pero ¿sabes qué? Te deja saber si estás bien o estás mal. La conciencia es algo que todo el mundo tiene. Todos la tenemos. De hecho, Satanás le dice a Eva, ay, con que Dios te dijo. No, hombre, no. Olvídate de eso. Lo que Dios no quiere es que tú conozcas lo que es bien y lo que es el mal. Y una vez comas de este fruto, vas a saber lo que es el bien, lo que es el mal. ¿Y sabes qué? Así es Dios. Dios sabe lo que es el bien y lo que es el mal. ¿Y la mujer qué? Vio tan bueno lo que le dijeron, que el fruto se le hizo tan hermoso y tan apetecible, que quiso ser como Dios. Quiso conocer el bien y quiso conocer el mal. ¿Y sabes qué? Así eres tú y así soy yo. Sabemos lo que está bien, sabemos lo que está mal, aunque no seas creyente. Cuando haces algo bien, la conciencia te lo aplaude. Cuando haces algo mal, la conciencia no te deja quieto. Te consume y empiezas a darle casco y te sientes mal y esto y lo otro. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Porque vuelves a hacer lo mismo tan pronto te sientas bien. Arrepentimiento es cambiar de dirección. No, lo posteaste algo esta mañana bien bueno con relación al arrepentimiento. Es eso, cambio de dirección. Es que lo que estoy haciendo lo dejo de hacer. Lo que estoy haciendo mal lo dejo de hacer. Eso es arrepentimiento. Remordimiento. Lo que hice me guardó en casa 2 o 3 días y asustado. Me habré enfermado. Estaría esa mujer enferma, estaría ese hombre enfermo, me habré cogido alguna enfermedad, esto, lo otro. Vas al médico, estás bien, se te quitó el remordimiento, vuelves a hacerlo. Ya, volviste a hacerlo. Eso no es arrepentimiento. Entonces, estos hombres tienen conciencia. La conciencia los acusa. Sueltan las piedras y se van. Así que queda demostrado que todo el mundo, crea o no crea, tiene una conciencia que le deja saber si ha hecho bien o si ha hecho mal. Así que, hermanos, Cristo les dijo a sus discípulos una vez, estos hombres, todo lo que ellos digan, háganlo, porque ellos están hablando por la palabra. Mas no sigan su ejemplo, no hagan lo que estos hombres hacen, que ellos dicen y no hacen. Ustedes hagan lo que ellos dicen. Ellos no eran ejemplo, a ellos no se les podía seguir, ellos eran hipócritas, inconversos, que sabían discernir entre el bien y el mal, pero vivían en el mal. De hecho, Cristo le dijo ya y le va a decir más adelante, ustedes son hijos de su padre. Y ellos dicen, sí, cierto, somos hijos de Abraham, no como tú que eres hijo de fornicación. Y Cristo le dice, no, se equivocan. Yo soy hijo de Dios. Ustedes son hijos de Satanás. Eso le dice Cristo más adelante. Porque ellos no creen ni creyeron. Muchos de ellos sí, algunos de ellos sí, de entre ellos. Pero a los que Cristo condenó, que le dice, no entrarán a donde yo voy, ustedes no pueden ir, porque ustedes no van a entrar allí. Eso es ya un hecho, ellos no entran.
Así que Pablo habló de esto. Pablo le dice a la iglesia de Corintios, en capítulo 9, le dice, hago algo yo para no caer en esta trampa de hacer, de decir y no hacer. Pero yo hago yo algo. ¿Y qué es lo que Pablo dice que hacía? Dice que golpeaba su cuerpo, sometía su cuerpo a la voluntad del Espíritu Santo. Dice que lo hacía esclavo del Espíritu Santo para no caer en esta condición que tenían los escribas y los fariseos de predicar algo, y dice Pablo, y yo mismo venir a ser descalificado porque no estoy viviendo lo que predico. Pablo habló de eso también. Así que Cristo, una vez terminada y concluida la discusión, Cristo vuelve y se levanta después de escribir en tierra y le dice a la mujer, oye mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Wow. Qué palabras hermosas, ¿verdad? Yo tampoco te condeno. Vete. Desde ahora no peques más. Cristo, siendo el juez, siendo el abogado, siendo el puro y santo Dios, los hombres no pueden condenar a nadie. Los hombres no pueden juzgar, porque todos estamos en la misma condición. El que puede hacerlo, no vino a hacerlo. Él lo va a hacer. No es que Él no lo hace. Es que en ese momento, en este momento de hoy, Él no lo hace. Eso tiene un tiempo y tiene un lugar donde va a suceder. De hecho, Cristo lo dice. Cristo dice, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. Si hoy tú estás aquí y no escuchas la voz de Dios, no escuchas las palabras de Dios, que Él ha venido a perdonarte, porque esa es nuestra posición. Hermano, mire, nosotros estamos en la misma condición que esa mujer. Somos pecadores. Estamos en una sentencia de muerte. Y Cristo ha hecho con nosotros y quiere hacer, si no lo ha hecho contigo, lo quiere hacer. Por eso estás aquí hoy, porque Él quiere librarte de esa condena. Ciertamente, a eso Él vino. Él ahora no vino a condenar. Él ahora no vino a juzgar. Condenados estamos. Él viene a librarte de esa condena de muerte. Si oyes sus palabras, si las guardas, yo no te juzgo, dice el Señor, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero seguimos leyendo del versículo 48 en adelante de Juan capítulo 12, y Él dice, el que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, sea esa lo juzgará, mira dónde, en el día final. Amados, todos estaremos frente al tribunal de Dios en el día final, y ese día seremos juzgados por Cristo. Ese día Cristo juzgará a su pueblo para salvación, pero también juzgará a los que no creyeron para muerte. Unos vida eterna y otros muerte. Sencillo, no hay otra. No puedo decir otra cosa porque eso es lo que dice el texto. Y Cristo no habla por sí mismo. Más adelante lo vamos a ver, sino que habla por el Padre. Y esto es lo que el Padre ha mandado a Cristo a decir. Y Cristo lo habla y lo dice. Pero no nos olvidemos y no caigamos en la trampa que muchos eruditos también han caído. Que quieren quitar este texto de la Escritura porque dicen que Cristo trata con mucha liviandad
el adulterio. No han comprendido la Escritura. No conocen al Dios santo. No conocen al Dios de bondad. No es que lo trate con menos peso que otro pecado. Hermano, es que Dios quiere salvar. Dios quiere, aún hoy quiere salvar. Y el texto no está minimizando ni alivianando el pecado. Está trayendo una gran verdad a nuestros corazones hoy. Cristo vino a salvarnos de la muerte. Todos merecemos morir, pero Cristo nos está salvando hoy. Aún todavía Él hoy quiere salvarte. Va a llegar el día en que ya Él no va a hacer la función de mediador salvífico en el tribunal. Ese día Él es el juez y abogado. Abogado y juez, hermanos. Para los que han creído, vivirán. Los que no han creído, morirán. Es así. Pero hoy, Él quiere que sepas que Él vino a librarte de la condenación. Si crees en su palabra, si oyes su palabra, si crees en Él, si crees en Él. Ningún ser humano, ninguno, hermano, está en posición de juzgar a otros. Somos pecadores todos. Ninguno estamos en posición de juzgar. Solo Cristo es juez. Solo Cristo, en la perfecta posición en la cual Él se encuentra y siempre ha estado, porque Él fue hombre 100%, pero no pecó. Él es el Cordero sin tacha y sin mancha. Él es el Cordero que Dios utilizó para calmar la ira, porque Dios está irado, dice la Escritura, todo el tiempo contra el pecador. Eso lo dice el Salmo 7. Pero Cristo vino a traer salvación, para que todo aquel que confíe en Él pueda venir en paz ante Dios. Pueda venir tranquilamente ante Dios y ser reconocido por Dios como un hijo, como un creyente, como parte de su pueblo, de la iglesia, como un hijo, con los privilegios de hijo. De hecho, hermanos, se cree y se entiende que esta mujer, a quien se le dijo, yo tampoco te condeno, vete, no peques más. Se cree, se entiende que esta es la mujer de Lucas capítulo 7. Aquella mujer pecadora que entró a la casa del fariseo y que con lágrimas y con perfumes lavó los pies de Cristo. Y aquel en la mesa, el dueño de la casa, si Cristo supiera, si éste supiera qué clase de mujer lo está tocando, no se dejaría tocar. Pero Cristo, que discierne el corazón, que conoce los pensamientos, porque Él es Dios, le dice, ni un beso me diste cuando entré, ni agua me diste para lavar mis pies. Mas esta ha tirado
lo mejor que tiene y no ha dejado de besar y lavar mis pies. Porque ¿sabes qué? Y le hace una, se me olvida el nombre de eso, un cuento, ¿no? Una parábola. Y el hombre juzga bien, porque después Cristo le pregunta, ¿quién tú crees? ¿Al que se le perdonó más o al que se le perdonó menos? ¿Quién va a estar más agradecido? Y el hombre dice, no, claro, al que se le perdonó más. Por eso es que tú no me tienes en estima a mí, porque tú te crees que eres superior, tú piensas que andas sin pecado, tú te crees de los que no necesitan médico, tú crees y piensas que eres de los que no necesitas médico. Ella está enferma, ella sí reconoce, ella necesita un Salvador. Y como se le ha perdonado mucho, mucho ama. Y hace sentido que sea esa mujer. Porque, hermano, ha sido librada de la muerte. Fue librada de la muerte por Cristo. Y con un mandato, no peques más. ¿Sabes qué? Todo el que ha sido salvo tiene esto grabado en el corazón. Y estas palabras de Cristo retumban en nuestros corazones. Y tratamos de vivir nuestras vidas tan agradecidamente por la salvación que queremos no pecar más. Y nos apartamos del pecado. Y vivimos queriendo agradar a Cristo y no al mundo. Queriendo agradar a Cristo. Yo estoy convencido, hermanos, que todos los que hemos sido perdonados por la misericordia y por la gracia de nuestro Señor, recordamos estas palabras y las obedecemos. Porque, hermanos, ser perdonado, librado de la muerte, y que Cristo nos diga desde ahora no peques más. Hermanos, nosotros no vamos a pecar, no por condición. La condición la tenemos para pecar. Nuestro pecado está ahí, vivimos en un cuerpo pecador, vivimos en un mundo caído. El detalle está que ahora no vamos a pecar por condición. No vamos a pecar por convicción. No por condición. Porque si es por condición vamos a seguir cayendo. Vamos a seguir pecando. Pero por convicción tratamos de vivir para Cristo. Por convicción tratamos de ser limpios para Él. Y cuando caemos, Él es tan bueno y tan bondadoso que en esa posición nos ponen otra vez cuando caemos. Apedréenlo porque lo merece. Pero Él viene y dice, el que esté libre, que tire la primera piedra. Yo pagué por Él. Él es mío. Yo te regalo arrepentimiento. Arrepentimiento. No remordimiento, arrepentimiento. Y el arrepentimiento te hace volver a Él y no volver a ese pecado. No volver a correr a hacer el pecado. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Así que, amados, con que se vayan con esto en el corazón, quiera Dios y todos tengamos esto en el corazón. Jesús no vino a condenarnos. Nosotros ya estamos condenados. Él vino a salvarnos de la condena de muerte. A eso vino. Esa es nuestra condición, esa es nuestra posición. Y Él intervino por nosotros. Nos perdona y nos guarda. Amén. Oramos. Padre Santo y bueno, que habitas en gloria y en poder, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu bondad, por el privilegio que nos das, Señor, de poder entrar en tu palabra y poder ser edificados por medio de ella y recordados de tu amor y de tu misericordia
en la persona de Jesucristo, nuestro Salvador. Padre, gracias. Gracias por la gran salvación que hemos obtenido. Gracias, Señor, porque tú no nos condenaste, no nos dejaste en condena. Tampoco nos pusiste una sobrecondena sobre la que teníamos, aunque la merecemos, Señor. Sino por el contrario, intervienes, nos salvas, nos evitas ser condenados a la muerte. Y también nos ordenas que vayamos en paz y que desde ahora no pequemos más. Wow, gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu palabra, por tu misericordia. Por recordarnos, Señor, tu bondad y tu amor. Yo te ruego, Señor, que seas con cada uno de nosotros, que ahora en este tiempo en el que vamos a reflexionar y hablar, en este tiempo de reflexión y de diálogo que tendremos, acerca de qué tú nos has dicho, cómo hemos tomado lo que nos dijiste y qué vamos a hacer con lo que nos acabas de decir. Señor, que seas tú guiándonos. Si tenemos que arrepentirnos, que nos arrepintamos. Si tenemos que llorar, que lloremos. Si tenemos que rogar y suplicarte, que lo hagamos. Pero queremos obedecerte, queremos ser diferentes, queremos ser tus hijos, queremos desde ahora no pecar más. Gracias, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos, te lo imploramos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.